Esto es Cabildeo Digital. Usted está escuchando cabildeodigital.com. A continuación, el informe especial con Amalia Pando. Hola, ¿cómo están? Les habla Amalia Pando. Iniciamos el relato del cuarto capítulo de las crónicas del narcotráfico, 14 años de apogeo. Este capítulo se llama De avionetas, reinas y pilotos. Esta es una versión para todos los amigos que les encanta escuchar las noticias. La lluvia blanca. En solo 3 semanas, entre mayo y junio del año pasado, decomisaron en Paraguay 2 avionetas que habían partido del Beni, llevando 302 kilos de cocaína la primera y 457 kilos la segunda. A veces, estas avionetas ni siquiera aterrizan, simplemente lanzan la droga. Cae lluvia blanca sobre las haciendas paraguayas. El sábado ya fue. Esta es una avioneta con bandera boliviana, narcoavioneta, hay que decirlo ya luego. Carlos Perú 2770, su matrícula, bandera boliviana, ahí está, Bolivia. Estancia La Moneda de Alto Paraguay. La segunda de estas 2 avionetas permitió a las autoridades paraguayas desarticular un poderoso clan de narcotraficantes. Entre los muchos detenidos en Asunción se encontraba el colombiano Marcelo Raymond Díaz Vélez, buscado en Bolivia por similares delitos desde el año 2011. Los vínculos con Díaz Vélez llevaron a la cárcel por un corto tiempo al alcalde masista de Warnes, Mario Cronenbol, quien negó haber hecho negocios con el colombiano. Apenas compartió un churrasco y un partido de fútbol en su propia hacienda, según explicación dada a las autoridades judiciales. Que lo dije hace mucho tiempo, no puede ser, a mí me enjuiciaron, me metieron en un juicio inventado. Yo denuncié a la red de extorsión. Y eso es bueno que lo sepa la gente. Porque la gente dice, no, Mario Cronenbol entró y por la amistad con el presidente salió. El colombiano Díaz Vélez, preso en Asunción, es también parte de otra historia, la de una reina y un piloto. La reina y el piloto. Dora Vallejos tuvo al menos 5 días para desaparecer de Yapacaní sin dejar rastro alguno. Después de 8 años consecutivos de éxitos y acumulación de una fortuna de $150 millones, le había llegado la mala hora. Lo supo viendo la tele. Todas las noticias hablaban de lo mismo ese miércoles 29 de enero. Del jet, de los 2 pilotos bolivianos y de la tonelada de cocaína que cayeron en México. A otros temas, el gobierno mexicano reportó la incautación de un avión que partió desde Argentina transportando casi 1,000 kilos de cocaína hacia la isla de Cozumel. Según Defensa Nacional de México, la aeronave era piloteada por 2 hombres de nacionalidad boliviana. De apariencia sencilla, casi siempre de blue jeans y botas, Dora Vallejos cumplió 36 años en diciembre pasado. Para entonces ya había acaparado 19 vehículos, 50 propiedades rurales, una moderna lechería, una arrocera y otros 15 inmuebles en las ciudades. Qué lejos estaban esos días en los que para sobrevivir ella vendía pollo frito sobre la carretera. La reina
prófuga. Recién al día siguiente de la incautación en México del narcojet, las autoridades bolivianas relacionaron el apellido del piloto detenido con el suyo, Vallejos, y comenzaron a buscarla. Cuando tenía 21 años, su marido, Bismarck Carlos Padilla, recibió una sentencia de 10 años, la mínima en casos de narcotráfico. Pero en vez de entrar a la cárcel, salió de ella, y desde entonces no se sabe de él. Padilla hacía negocios con el colombiano Díaz Vélez, que está prófugo en Bolivia, ya lo dijimos, desde el año 2011. Es el mismo que fue detenido en mayo del año pasado en Asunción del Paraguay, tras el decomiso de esa avioneta con los 457 kilos de cocaína, procedente de Bolivia. Sí, Díaz Vélez había trasladado sus operaciones al Paraguay. Y qué casualidad, a Dora Vallejos le encantaba viajar al Paraguay. Migración informó que tenía un registro de 15 salidas a ese país. Dora, la reina del norte, se afilió a los azules para las elecciones del 2014. El jefe de campaña en Santa Cruz era el ahora desafortunado exministro de gobierno Carlos Romero. La reina apostó a ganador e hizo un joint venture que le permitió acumular esos 150 millones de dólares, según cálculo de las autoridades de la lucha contra el narcotráfico. Nada mal. Todo le iba maravillosamente bien hasta que cayó Evo y el avión con el pariente y la tonelada. El piloto de la reina y los 12 millones de dólares. Yo te traigo esta bomba. Solo ellos, los pilotos bolivianos, saben a quién pertenece esa tonelada de cocaína avaluada en 12 millones de dólares que fue incautada en el aeropuerto de Mahuahua de Quintana Roo, México. El actual ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, apuesta por Dora Vallejos como la presunta proveedora. No debe estar tan equivocado. De lo contrario, no se hubiera dado a una inicial fuga. Por esa sospecha, su hermano Vidal Vallejos y un abogado de Yapacaní fueron arrestados y liberados bajo fianza. Los pilotos son el potosino Miguel Ángel Blázquez Vallejos, 43 años, y Aldo López Matienzo, de 51 años, quienes estuvieron al mando de un jet Gulfstream con matrícula NI8ZL de la ciudad estadounidense de Cheyenne. Un avión particular sin pasajeros, ni de ida ni de vuelta. Partió de Chiapas, México, a la 1:00 p.m. del lunes 27 de enero con destino a Salta, Argentina, donde aterrizó a las 7 de la noche. Estuvieron 10 horas sin hacer nada en el aeropuerto Martín Güemes, sometidos a 3 diferentes controles que no encontraron ningún indicio de drogas. Sin alcanzar a ver el sol, a las 5 de la mañana del martes 28 de enero, partieron nuevamente con destino a la isla de San Miguel de Cozumel, México, a la que nunca llegaron. Estaba previsto que este avión particular cruce los cielos bolivianos durante 1 hora y 52 minutos. Pero se demoró 49 minutos más de lo previsto. En ese lapso, desapareció de los radares y apareció en Guayaramerín, donde cargaron la droga. Posteriormente, hechas las averiguaciones, 2 empleados del aeropuerto y otro de yacimientos fueron detenidos. Peter Ayub Nasser Wunder, quien cumplía las funciones de meteorólogo de Asana de Guayaramerín. Este señor
es quien ayudó en el aterrizaje de la aeronave. El señor Antonio Araujo Languidey, quien cumple las funciones de jefe de planta de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos en Guayaramerín. Es el encargado del aprovisionamiento de jet fuel en el repostaje a la aeronave. Y el señor Antonio Clemente Martínez Cuellar es encargado y controlador de tránsito aéreo. En tanto que en los cielos mexicanos, la Fuerza Aérea de ese país obligó a este misterioso jet a aterrizar en Quintana Roo. Los pilotos bolivianos no ofrecieron resistencia. Los mexicanos que abordaron el jet se encontraron con unas bolsas plásticas de mercado hechas en Bolivia, tiradas a las apuradas entre los asientos y el pasillo. No había ninguna intención de ocultar su contenido. 32 paquetes de cocaína. El 12 de febrero, Dora Vallejos se entregó a la policía en Santa Cruz y negó todos los cargos, mientras su imperio en Yapacaní se venía abajo. Quiero aclarar a la opinión pública que yo soy inocente y lo voy a demostrar, que soy inocente de todo lo que se me acusa. La FELC-N allanó y secuestró una de las casas de Dora Vallejos, ubicada en San Juan de Yapacaní, avaluada, según dicen, en $2 millones. La lechería de su propiedad, que estuvo administrada por su hermano Vidal Vallejos, estuvo acosada por agiotistas armados, que para empezar faenaron 3 reses. El personal, para no comprometerse, también salió en estampida. Y sobre la ruta entre San Carlos y Buen Retiro hubo remate de arroz. A 100 bolivianos el quintal, 80 bolivianos menos que en el mercado. Vendieron todo lo que tenían. Se desmoronó el imperio de la Reina del Norte, al igual que el régimen político que la protegió. 6 meses y nada más para Mayerling. Mayerling Castedo fue una influyente fiscal del MAS que persiguió sin tregua a Ernesto Suárez Satori hasta llevarlo a la cárcel. Solo entonces dejó la fiscalía. Suárez Satori fue el principal jefe de la oposición en el Beni. Fue destituido del cargo de prefecto con una falsa acusación presentada por el MAS. En el año 2015, en las subnacionales, Suárez tenía todas las de ganar las elecciones para la gobernación del Beni, pero todas las candidaturas de oposición fueron anuladas por el Tribunal Electoral por dar a conocer encuestas de su partido, y de ese modo el MAS se hizo de la gobernación y de todas las alcaldías de ese departamento. Del cártel de la mentira, del cártel de la impostura, del cártel de los medios de comunicación. No pueden seguir sorprendiendo la buena fe del pueblo boliviano. Página 7. El super exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, encargado político de esa región, dijo entonces: «Nada de lloriqueos, es la ley». Hoy en día el MAS está lloriqueando ante el peligro de perder su sigla por haber cometido similar delito electoral. Juan Ramón Quintana fue un poderoso comisario político del Beni y bajo su conducción se vivió allí un quinquenio de apogeo de los laboratorios de refinación, tráfico de droga peruana y vuelos de avionetas cargadas de cocaína hacia el Paraguay, Argentina y el Brasil. Mayerling Castedo fue estrecha colaboradora de Quintana. Tras la detención de Ernesto Suárez, pasó a ocupar un puesto jerárquico en la gobernación y también fue candidata al Tribunal Supremo de Justicia, haciéndose pasar por líder indígena. Pero sobre todo, Castedo
fue la cabeza de un clan familiar dedicado en los 2 últimos años del régimen de Evo Morales al narcotráfico, según estimó el propio exministro de Gobierno Carlos Romero. Mayerling quedó en evidencia cuando en Paraguay, el 18 de mayo del año pasado, fue interceptada la avioneta de su hijo, Jonsi Darío Candia Castedo, alias Tinajas, con más de 300 kilos de droga. Investigaciones posteriores determinaron que la avioneta había partido de la hacienda Nueva York, ubicada en la provincia Mojos del Beni, que está a nombre de su hija Joyce, como casi todos los bienes de la familia, en tanto que el piloto de la avioneta resultó ser el sobrino Luis Darío Candia Celada, detenido hasta el momento en Paraguay. La FELC-N realizó 19 allanamientos y estableció que el clan Candia Castedo sacaba droga desde 5 hangares ubicados en varios sitios de la provincia Mojos y 2 estancias, la ya citada Nueva York y Las Palmas. La madre y sus 2 hijos fueron detenidos el 2 de junio y el 3 de diciembre ya estaban libres por determinación de la juez Ana Gloria Rojas. Respecto a ello, la juez Ana Gloria Rojas Flores ha dado curso a la cesación, a la detención preventiva, otorgándole el arresto domiciliario a ella y a sus 2 hijos, más el arraigo y 50.000 bolivianos de fianza. El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, acusó a Juan Ramón Quintana de seguir manipulando la justicia veniana desde la Embajada de México, donde permanece en condición de asilado. Y si no fue Quintana, fue un maletinazo con el que siempre los narcos han salido de apuros. Avionetas y cuarentena. El COVID-19 y la cuarentena afectaron, pero no paralizaron el tráfico de drogas. En el Chapare había una gran presión para romper las restricciones sanitarias y embarcar, como siempre, los ladrillos de droga en avionetas, actividad custodiada por piqueteros fuertemente armados. Las avionetas nunca apagaron sus motores y el bombardeo con la Blanca fue constante en Paraguay, norte de la Argentina y el estado de Mato Grosso, en Brasil. El 28 de abril, en Beni, fueron aprehendidas 3 personas, una de ellas colombiana, cuando intentaban trasladar 400 kilos de cocaína pura con un valor estimado de $1 millón. Avião que transportava meia tonelada de cocaína da Bolívia foi interceptado no interior de São Paulo. O avião foi descoberto pela Força Aérea Brasileira, que escoltou a aeronave até o aeroporto de Fernandópolis. El 8 de junio, la prensa del Brasil informó que una avioneta boliviana con 500 kilos de droga fue interceptada por aviones Tucanes de la Fuerza Aérea de ese país. La droga decomisada estaría valuada en más de $4 millones. Las avionetas fueron localizadas en 2 operaciones simultáneas. La primera fue en el 2 de agosto, 4 cazas Super Tucano del Brasil obligaron a aterrizar a 2 avionetas bolivianas en Mato Grosso do Sul. Un bimotor con 700 kilos que aterrizó de emergencia en una pista clandestina, permitiendo la fuga de su tripulación. Y un monomotor con 450 kilos que fue confiscado en Campo Grande, y los 2 pilotos fueron detenidos. El periódico La Nación de Argentina reproduce el 5 de julio pasado las declaraciones del fiscal Ricardo Toranzos del distrito de Salta, quien dijo lo siguiente: muchos pilotos jóvenes de Bolivia se dedican a bombardear, sacan los asientos
El copiloto va en cuclillas y lanzan droga a los lugares marcados. Ellos no pueden volar mucho sobre territorio argentino porque no pueden reabastecerse de combustible. Cuando tienen que volar hacia Tucumán o hacia el norte de Santiago del Estero, lanzan la droga en un sitio y aterrizan en otro punto para cargar combustible con calma, ya sin la droga en su poder. El narcotráfico en Bolivia, amparado por el Estado, se esparció por todos los rincones. No hay departamento, ciudad o frontera que esté libre de culpa. Por donde se vea, en la última década, todos los caminos del narcotráfico conducen a Evo y a sus dos principales ministros, Juan Ramón Quintana y Carlos Romero. Pero esto no acaba aquí. Hay más y peor. En el capítulo 5, el último de Crónicas del Narcotráfico, veremos decolar los aviones del ALBA, aviones militares que llevaron droga de Bolivia hacia Venezuela y Cuba. Esta historia continuará. Aquí mismo en Venezuela tenemos una quinta columna de pitiyanquis, de lacayos del imperialismo. Ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.